Hola a todos, bienvenidos. Veamos los números o estados de oxidación, con unas reglas que son aplicables a muchas de las sustancias. Sin embargo, siempre hay excepciones. Veamos. Primero, para el grupo 1A o el grupo 1 en la clasificación moderna de los elementos, es +1 en todos los compuestos. Recordar aquí que estamos hablando de los metales alcalinos. Por eso es importante que para asignar los estados de oxidación tengas siempre una tabla periódica a la mano. De hecho, ahí están escritos para cada elemento. No es necesario que los memorices, pero a medida que los usas o practicas con ellos, vas a ir memorizando este tipo de reglas. Segundo, para el grupo 2A o los metales alcalinoterrios, donde está el calcio, el magnesio, es +2 en todos los compuestos. Tercera regla, para el hidrógeno, es más con no metales, pero es 1 menos con metales o el boro. En este caso, cuando es -1, el hidrógeno estaría formando los llamados hidruros. La cuarta, el flúor. Para el flúor es -1 en todos los compuestos. ¿Por qué razón? Porque el flúor es el elemento más electronegativo. Siempre atrae electrones. Por esa razón es -1. 5. Para el oxígeno. Entonces, -1 cuando es con peróxidos y -1,5 en el caso de que forme superóxidos. Y -2 en todos los otros compuestos que son los óxidos comunes. Bien. Sexta regla, para el grupo 7A o el 17. Estamos sobre los halógenos. Es -1 con metales o con no metales, excepto con oxígeno. Dos reglas importantes adicionales. La suma en moléculas siempre da 0, la suma de los estados de oxidación. Y la otra, la suma en iones, corresponde a la carga del ion. Lo más importante de estas reglas es saberlas aplicar. Hagamos eso. Tenemos aquí entonces el siguiente listado de sustancias que ya tienen asignados los números de oxidación. Y estas sustancias para que ustedes les asignen los números de oxidación. Veamos cómo quedaron estas sustancias. Primero, óxido de calcio, KO. Asignamos para el calcio, +2 y para el oxígeno 2 menos. La idea es que la suma de estos dos valores nos dé 0. Puede que uno sepa un número o estado de oxidación y no sepa el otro. Entonces, simplemente aplicando esa regla, puede deducir el otro. Por ejemplo, lo que vimos antes. Para los metales del grupo 2A, siempre es +2. Por lo tanto, el oxígeno tiene que ser -2 en ese caso. Siguiente compuesto, KNO3. Asignamos los que sabemos. Potasio, +1. Oxígeno, -2, ¿sí? ¿Cuánto nos daría eso? 3 por -2 nos da -6. Y tengo aquí un positivo, nos daría entonces -5. Para que dé 0, el nitrógeno tiene que ser +5. Y de esa forma tenemos un 0 en la suma. Como ves, no es necesario que te sepas todos los estados. Se pueden deducir algunos. Sigamos. NaHSO4. Tenemos entonces sodio +1, hidrógeno +1, ¿sí? Oxígeno -2. Son los más conocidos. Entonces, con esos tres puedo deducir los del azufre. 4 por -2 me da -8. Y aquí tengo dos positivos, me daría -6. Como debe dar 0, el azufre tiene que ser +6. Y así me da entonces 0 la suma. Continuemos. Un ion. El ion carbonato. Entonces recordemos aquí la regla de que la suma de los estados de oxidación tiene que dar igual a la carga del ion. He colocado aquí el ion entre paréntesis para no confundir la carga del ion con los estados de oxidación, que son diferentes. Veamos entonces. Para el oxígeno, 3 por -2 nos da -6. ¿Sí? El oxígeno en este caso es -2, -6. Como tiene que dar -2, entonces la cuestión es que el carbono tiene que ser +4. +4 con -6 me da -2. Y fíjate algo muy importante aquí. La carga en los estados de oxidación va a la izquierda. Y la carga en las cargas de los iones va a la derecha. Es 2 menos, no -2. Esa es la forma correcta de escribir los símbolos en estos casos. Estado de oxidación a la izquierda, carga del ion a la derecha. Continuemos. Carbonato de calcio. Entonces colocamos los que conocemos, el calcio +2 y el oxígeno -2. 3 por -2 me da -6. Y con el calcio que tengo ahí me daría entonces -4. Por lo tanto, el carbono tiene que ser
más 4. Nitrógeno, todos los elementos, su número de oxidación es 0. Agua, la muy conocida, más 1 para el hidrógeno, menos 2 para el oxígeno, y eso me daría 0 al sumar. El ion nitrato, la carga es menos 1, 1 menos, ¿sí? Entonces, el oxígeno es menos 2. 3 por menos 2 me da menos 6. Como tiene que dar menos 1, debo sumarle 5. Por lo tanto, el nitrógeno tiene que ser más 5, y así me da más 5, menos 6 me da menos 1. Óxido de magnesio, igual que el óxido de calcio, los mismos estados de oxidación. SnS2, sulfuro de estaño. Entonces tenemos aquí, para el azufre es menos 2 el más común. 2 por menos 2 da menos 4. Y el estado de oxidación entonces del estaño tiene que ser más 4 para que la suma dé 0. NO2, coloca esos estados de oxidación, no los he colocado ahí. Ion hidróxido, entonces tenemos aquí que la carga final tiene que ser menos 1. Por lo tanto, si el oxígeno es menos 2, el hidrógeno tiene que ser más 1 para que la suma me dé 1 menos. Permanganato de potasio, KMnO4. Coloquemos entonces. Oxígeno, menos 2, que es el más común. Potasio, más 1. Y sumamos, más 7. O sea que ese debe ser el número de oxidación del manganeso, más 7. ¿Sí? Para que la suma final me dé 0. Monóxido de carbono. Si oxígeno es menos 2, carbono tiene que ser más 2. PF3, trifluoruro de fósforo. Para el flúor es menos 1. Como vemos, siempre es menos 1 para el flúor. Por lo tanto, 3 por menos 1 da menos 3. El fósforo tiene que ser más 3 para que la suma dé 0. El calcio. Aquí, como el elemento está solo, el estado de oxidación corresponde a la carga. Entonces, por eso colocamos 2 más, y no como hemos colocado en los demás el símbolo a la izquierda, aquí iría a la derecha. Esta sería la forma correcta. NaO2, ¿sí? Aquí el sodio es más 1. Como vemos, los metales alcalinos siempre son más 1. Por lo tanto, la única opción para que eso dé 0 es que el oxígeno sea menos 1 medio. Porque 2 por menos 1 medio me da menos 1. Sumado con más 1 me da eso 0. Aquí tenemos un superóxido. Eso sería superóxido de sodio, ¿sí? Esta oxidación del oxígeno menos 1 medio. Y el siguiente es un peróxido. El hidrógeno es más 1 y el oxígeno tiene que ser menos 1 para que la suma me dé 0. Ese sería entonces el conocido peróxido de hidrógeno. Ahora, con esto en mente, coloquemos los estados de oxidación en las sustancias que están aquí. Tenga cuidado con las cargas que tienen algunas de las sustancias y las demás que son sustancias o moléculas sin carga. Nos vemos en un siguiente tema.